Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a la reflexión de este miércoles. Como cada miércoles a lo largo de tanto tiempo, estamos haciendo una reflexión muy breve en estos días miércoles para la edificación de cada uno de nosotros. Hemos estado utilizando los salmos por mucho tiempo, más de un año. Ahora estamos terminando el año y estamos haciendo una reflexión al final del año en cuanto a Jesús, particularmente la persona de Jesús en estos miércoles mientras termina este 2021. Así que seguiremos con esto y para el año que entra, como decía yo la semana pasada, tendremos la oportunidad de empezar un tema diferente. No dejaremos de hacerlo, aun y cuando nos reunamos de manera presencial. De todas maneras, estos salmos seguirán o esta reflexión seguirá siendo constante a lo largo de este tiempo. Así que vamos a tener esta reflexión y vamos a entrar en el tema. Así que vamos a hacer una breve oración y al hacerla, después comenzamos a reflexionar sobre el texto que tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites tener reflexiones de esta naturaleza. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres este Dios maravilloso, que te revelas a través de tu palabra y que te has revelado también a través de Jesús. Este Jesús que es Dios, este Jesús que es tu Hijo, este unigénito, este Salvador. Te damos gracias, Señor, porque por Él nosotros vivimos. A Él esperamos y por Él tenemos la esperanza puesta en el futuro. Gracias, Señor, porque nos lo diste y porque al dárnoslo hemos entendido nuestro papel delante del reino. Somos tus hijos, somos tus siervos y por Él, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección y por toda su obra salvadora, nosotros tenemos la esperanza de un día estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos que te quedes con nosotros en este breve tiempo de reflexión. Amén. Pues muy bien, amados hermanos, hemos de empezar a hacer esta reflexión muy rápida y hemos de estar meditando sobre estos asuntos que tienen que ver con Jesús. Usted puede recordar la semana pasada que estábamos hablando ya de Jesús. Incluso empezamos a hablar acerca del nombre de Jesús en términos del contenido, cómo se relaciona el nombre de Jesús con nosotros, cómo se relaciona con el pueblo, cómo se relaciona con cada uno de sus hijos. Nos dimos cuenta la semana pasada que el Señor, Dios, Jehová, se relaciona con su pueblo, con los patriarcas, con sus hijos, con los profetas de maneras particulares, de maneras muy diferentes. Así que revisamos algunos personajes y veíamos cómo el Señor se relacionaba, por ejemplo, con Abraham, se relacionó como este Jehová Jireh, usted recordará, Jehová es el proveedor. Se relacionó con Moisés también como Jehová Ropé, ¿verdad? Es el sanador, o Jehová también Nisi, que es Jehová es mi estandarte, ¿verdad? Con Gedeón, Jehová Shalom, que es mi paz. Con Jeremías, Jehová justicia nuestra. Con David, Jehová el pastor. Con nosotros se ha revelado Jesús como nuestro Salvador. Eso lo revisábamos la semana pasada y no queremos perder el hilo. Le mencionaba yo la semana pasada que esta será la tendencia a lo largo de este tiempo de reflexión. Pero en esta ocasión vamos a seguir hablando de Jesús y de su nombre, porque detrás del nombre de Jesús hay una gran cantidad de asuntos que bien valen la pena analizar, estudiar y tenerlos contemplados, porque nos parece que es importante en la reflexión de estos días. Voy a tomar un versículo solamente para poder reflexionar sobre él, solamente un versículo. Ese versículo también lo tocamos la semana pasada, pero hay mucho más que tenemos que aprender y que revisar de este texto. Así que le invito para que ahí pueda buscar también en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, y voy a leer este versículo que está en el versículo 21, pues, Mateo 1, 21. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Repito, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Acuérdese usted que el ángel habla con José y le da esta noticia que es tremendamente importante. Un solo versículo. ¿Qué encontramos ahí? Fíjese que le quiero comentar que hay versículos, ¿verdad?, que contienen el evangelio completo. Hay versículos que contienen el evangelio completo, muchos en la Biblia. Nosotros tenemos de repente como la estructura del evangelio completo en diferentes partes de la Biblia y está bien, me parece que la Biblia se interpreta a sí misma y es congruente consigo misma y nos va alumbrando el camino hacia la salvación. Es el propósito, la salvación de los elegidos, la salvación del pueblo de Dios.
Así que entonces tenemos a lo largo de toda la escritura grandes conceptos que tienen que ver con la salvación y nosotros ponemos atención en esos textos y vamos construyendo pues el conocimiento para que lleguemos a conclusiones de cómo fue que fuimos salvos a través de Jesucristo. Sin embargo, hay versículos que en un solo versículo, en pocas palabras, contienen la esencia del Evangelio. Este versículo que tenemos aquí contiene la esencia del Evangelio, la esencia completa del Evangelio. Hay algunos que han dicho que pasajes como Juan 3:16, por ejemplo, que también tiene la esencia del Evangelio, me parece que es correcto. Y algunos otros textos, también el apóstol Pablo habla en algunos textos acerca de la esencia del Evangelio, y hay muchos textos más en el Apocalipsis también, en donde podemos encontrar pues la esencia del Evangelio, el Evangelio completo. En este texto que tenemos frente a nosotros ahora de Mateo 1, versículo 21, tenemos la esencia del Evangelio. Y lo tenemos en la segunda parte prácticamente del versículo. Se lo voy a repetir para que lo tenga en mente y es muy importante que tenga su Biblia abierta para anotar todo lo que le voy a comentar. Dice entonces cuando el ángel se aparece con José, dice la palabra, ¿verdad? Desde el versículo 20, dice que pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y después. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ahí empieza, desde aquí, y llamará su nombre Jesús. En el nombre Jesús está el Evangelio completo. En el nombre. Su Biblia, que es Reina Valera 60, seguramente, si tiene otra versión posiblemente no, pero en la Reina Valera 60, Jesús está con mayúscula. Y no solamente la primera letra con mayúscula como un sustantivo propio, sino está toda la palabra, todo el nombre completo con mayúscula, Jesús. Ya solamente decir Jesús estamos hablando del Evangelio completo. Estamos hablando de todo el concepto, todo el plan de Dios. Es como si Dios concentrara en una sola palabra todo su plan redentor desde antes de la fundación del mundo y hasta el final de la redención del mundo. Es por eso que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Es por esto que en el nombre de Jesús se habla de que es un nombre poderoso, el nombre de Jesús. No tiene nada que ver con un asunto mágico, ¿verdad? No es un asunto como mantra en donde se tenga que repetir muchas veces Jesús, 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 Jesús para lograr ciertos propósitos. No tiene que ver con esto. En el nombre en sí mismo está encerrado completamente el Evangelio. Le decía yo hace un momento, si Dios hubiese estado pensando, y esta es una especulación, en el principio del tiempo, ¿con qué palabra definiríamos todo el plan de salvación? Bueno, esta palabra es Jesús. Alguno de ustedes pudiese decir, bueno, también la palabra gracia, también la palabra salvación, también la palabra fe, pueden resumir o pueden tener el concepto completo de la salvación, pero Jesús es el más completo. No solamente por lo que significa, sino por lo que implica. No solamente porque es el nombre que portaba el Salvador, sino por todas aquellas implicaciones que tiene el nombre. Tenemos que recordar entonces cuando analizamos este nombre, que este nombre no fue creado, no fue inventado, no fue platicado entre José y María o inventado por José o por María. No le pusieron este nombre como si fuera el nombre del papá, del abuelo, del bisabuelo o de algún ser muy amado. No es el nombre tampoco de una ciudad o de una región. No es un nombre que tenga que ver con alguna costumbre o con alguna literatura que hayan tenido a su alcance y que les haya gustado mucho y que lo hayan puesto. Nosotros sí, para nosotros los nombres tienen este sentido. Le ponemos a nuestros hijos los nombres de nuestros padres, de nuestras madres. Les ponemos el nombre incluso de algún personaje importante de la historia. O incluso leímos un libro y nos pareció muy lindo un nombre y le ponemos el nombre al bebé. En este caso, no fue una idea humana el nombre de Jesús. Nadie aconsejó, nadie dijo nada. No buscaron en un libro nombres para bebés. Este nombre viene desde el cielo. Ese nombre viene como mandato de Dios a través del ángel. Cuando José entra en sueños, el ángel le dice, así le vas a llamar. Le vas a llamar Jesús. Y era tan importante porque ese es un nombre que Dios había enviado para José. Y en ese nombre, como dije hace un momento, está implicado todo, absolutamente todo el Evangelio. Jesús. Pero, ¿cómo lo podemos deducir del mismo texto? En este versículo tenemos entonces la implicación del nombre de Jesús. Tres cosas muy sencillas, muy obvias, que usted va a poder notar en el texto. Si usted lo ve con todo cuidado en este texto, cuando hablamos de este pasaje, dice a continuación. Bueno, lo leo todo el versículo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Vamos a ver tres cosas muy rápidas: su oficio, su alcance y su promesa. Hasta valdría la pena que lo anotara para después ir analizándolo con calma. Su oficio, es decir, a qué se dedica; su alcance, es decir, hasta dónde llega; y finalmente su promesa. ¿Qué resulta de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Lo tiene en mente? Su oficio, su alcance, su promesa. Todo dentro o implicado en el nombre Jesús. Vámonos parte por parte. ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué se dedica? Cuando nosotros hablamos de oficio, a veces aquí nosotros tenemos distinciones entre oficio o profesiones, ¿verdad? Bueno, pues hablemos de oficios. Normalmente el oficio es a lo que se dedica uno. Incluso una profesión es un oficio también, ¿verdad? Un licenciado, un doctor, un ingeniero, un teólogo, tienen un oficio. Es su dedicación. Es lo que tienen que hacer, es a lo que se van a dedicar, es lo que les caracteriza. Es su costumbre, su hábito, es un oficio. En el nombre de Jesús, cuando tenemos el nombre de Jesús y pensamos en su oficio, pensamos a qué se va a dedicar, cuál es su tarea principal, ¿verdad? ¿Es especialista en qué? Bueno, pues cuando hablamos de el oficio, pensando en que Jesús tiene todo el concepto del plan de redención de parte de Dios, cuando hablamos de su oficio tenemos que decir que el oficio a lo que se dedica, su especialidad es salvar. Punto, es salvar. Dice el texto: llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Le vas a poner así porque Él salvará. Él se va a dedicar a salvar. Ese va a ser su oficio, esa va a ser su tarea, salvar. Ahora, nosotros sabemos, porque lo dijimos la semana pasada, que el nombre Jesús en sí ya tiene este significado: salvación. En el nombre entonces está su oficio, como ya dijimos: salvación. Este oficio es ese, a esto se va a dedicar. Note usted que cuando decimos a esto se va a dedicar, porque el texto dice, el ángel dice, porque Él salvará, estamos hablando que no tiene otro oficio, otra dedicación que esa. El propósito por el cual vino no tiene que ver con otra cosa más que esta. Recuerde usted, hemos dicho esto en algunas clases, en algunas predicaciones, que el Señor había hecho un pacto, Dios, con su propio Hijo antes de la fundación del mundo, en el pacto que le llamamos de redención. Y en ese famoso pacto de redención que revisábamos o que hemos revisado varias veces, estamos hablando que Dios pacta con su Hijo la propia salvación de aquellos que el Señor eligió. Así que lo que está sucediendo es que una vez que pacta Dios consigo mismo, es decir, con su Hijo, la salvación en este pacto de redención, cuando viene Jesucristo, no va a venir con una tarea diferente. Él no va a aprender un oficio terrenal que le va a dar sentido a su vida. Aunque ciertamente nosotros sabemos que él tenía como oficio terrenal el de carpintero igual que José, no podemos nosotros decir que es justamente la esencia de su oficio. La esencia de su oficio le viene desde el cielo como mandato divino y como un pacto que había establecido con su padre. Así que cuando el ángel le dice a José en sueños que su nombre se va a llamar Jesús, dice, y el objetivo por el cual va a nacer es porque va a salvar, porque va a ser salvador, porque se va a dedicar a salvar. El oficio de Jesús no era hacer milagros. El oficio de Jesús no era contender contra el gobierno en turno. El oficio de Jesús no tenía que ver con ser una apologeta de los fariseos. El oficio de Jesús era salvar. Ciertamente hizo milagros. Ciertamente se contrapuso con los fariseos. Ciertamente estuvo en circunstancias específicas. Ciertamente fue un maestro ejemplar. Pero todo esto tenía como propósito la salvación. La salvación. A esto se iba a dedicar y en esto entregó su vida como Salvador. A esto se iba a dedicar. Cuando Lucas nos habla en el capítulo número 2 de esta escena tan maravillosa y que recordamos cada año, cuando el ángel le apareció a los ángeles que estaban ahí con sus ovejas, ¿no? En las vigilias de la noche, dice que se le apareció el ángel y los llenó de resplandor.
Ellos tuvieron gran temor, de tal manera que el ángel les dice, no temáis, pues he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Salvador. En el nombre, en la promesa, en los avisos, estamos hablando de que Jesús tiene como oficio salvar, salvar. Entonces ya tenemos uno. Decía al principio, tenemos 3 puntos. Primero, el oficio, ya sabemos, el oficio de Jesús es salvar. Pero ¿cuál es el alcance? ¿A quién va a salvar? Esa es una gran pregunta de todos los tiempos. Controversial. Pero ¿cuál es el alcance de la salvación? Si la tarea de Jesús es salvar, la siguiente pregunta es ¿a quién? Así que el alcance de su salvación está en las palabras que siguen. Dice el texto, lo leo de nuevo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su oficio. ¿A quién? ¿Cuál es su alcance? A su pueblo. Muchas personas pasan por alto esto. Muchas personas piensan que Jesús vino a salvar a toda la humanidad. Muchas personas piensan que Jesús vino con un propósito de salvar a todos absolutamente los habitantes de la tierra. Y entonces Jesús hizo su obra expiatoria. Cuando vino al mundo, se encarnó en María, luego vivió su vida y luego estuvo en su semana de pasión y su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Todo esto lo hizo por toda la humanidad. Pero nosotros sabemos, usted y yo sabemos, que hay mucha gente que ha muerto sin él. Ha habido gente que no ha confesado que Jesús es el Señor. Ha habido gente que ha muerto sin ser cristiana. Ahora, en el mundo occidental, en los países occidentales el cristianismo es bastante común, pero en los países orientales, en donde se creen otras ideas, hay otros dioses, hay otros salvadores. La única posibilidad para todo el mundo de salvación es a través de Jesús. Es la única. Se han salvado los sintoístas, se han salvado los musulmanes en el nombre de Alá. ¿Se han salvado aquellas religiones que adoran dioses extraños? Por cierto que no. Entonces, si el oficio de Jesús era salvar y el alcance es a su pueblo, entonces no está salvando a todo el mundo, está salvando a su pueblo. Alguno también pudiese decir que toda la humanidad es su pueblo, pero eso no es cierto. Porque decir que toda la humanidad es su pueblo es decir que toda la humanidad es su hijo, y eso tampoco es cierto. Porque la Biblia misma dice que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades, derechos, hijos de Dios. No todos son hijos, aunque todos son criaturas. Pero entonces el alcance, ¿para quién es? ¿A quién va a salvar? Va a salvar a su pueblo. Pero ¿cuál es su pueblo? Si nosotros tenemos la idea de que Jesús es el pastor, como él mismo lo dijo, allá en el capítulo número 10 de Juan, él varias veces dice que es el pastor. Yo soy el buen pastor, el bueno. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y cuáles son las ovejas? Las que oyen su voz y le siguen. Aquellas que él escogió para ser sus ovejas. De tal manera entonces que el alcance de la salvación no tiene que ver con toda la humanidad, sino que tiene que ver con su pueblo. Ese pueblo que fue elegido antes de la fundación del mundo, ese pueblo que estuvo en la mente de Dios antes de que el mundo fuese, ese pueblo que fue distinguido con esta elección y que tarde o temprano va a experimentar la regeneración y su pensamiento, sus decisiones se verán afectadas por esta regeneración, por este nuevo nacimiento. Pero solamente para su pueblo. Usted y yo, me parece, somos de su pueblo. No tenemos que buscar nosotros alrededor y pensar o empezar a discriminar este sí, este no, este. No lo sabemos. No sabemos quién es de su pueblo, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que al final del tiempo nos llevaremos la sorpresa de ver en el cielo a muchos que no pensábamos, como dice Lutero, que estarían aquí, y no vamos a ver a muchos que pensábamos que iban a estar ahí.
allá en el cielo, solamente estará su pueblo. Así que mire, el oficio de Jesús es salvar, a eso se dedica. Pero ¿salvar a quién? A su pueblo. A su pueblo. ¿Pero de qué los va a salvar? ¿Necesitan ser salvados? Y si necesitan ser salvados, ¿de qué tienen que ser salvados? Aquí viene entonces el tercer punto. Recuerde, dijimos, hay tres implicaciones. El oficio, el Señor se dedicará a salvar. El alcance a su pueblo, no a toda la humanidad, pero a su pueblo. Y en tercer lugar, su promesa. ¿De qué nos va a salvar? ¿De un gobierno corrupto? ¿Nos va a salvar de nuestras propias pasiones? ¿De qué nos va a salvar? La Biblia es categórica en ese sentido. Y en este pasaje, como ya dijimos que tiene el Evangelio completo, dice de qué nos va a salvar y que era el mal más grande que pesaba sobre nuestras vidas. Estamos hablando del pecado. Dice la Biblia, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, oficio, a su pueblo, su alcance, de sus pecados, la promesa. Va a salvarle de sus pecados. Queda implicado, amados hermanos, de que el hombre no puede salvarse a sí mismo de sus pecados. Necesita venir Jesús, que se dedica a esto, es el especialista. Si nosotros tenemos un mal, ¿verdad? Un mal específico, si yo tengo un problema en el estómago, no voy a ir con cualquier especialista, ¿verdad? No voy a ir con un ingeniero, no voy a ir con un químico farmacobiólogo, no voy a ir con un abogado, no voy a ir con un licenciado de administración de empresas. Si yo tengo un problema en mi estómago, voy a ir con un médico y quizá todavía más especializado, un gastroenterólogo. Voy a ir con un especialista, con alguien que se dedica a eso. Ahora, yo como enfermo no me puedo sanar a mí mismo, necesito a alguien que venga y que me sane. Un especialista. Y hemos dicho que el especialista, el oficio de Jesús es salvar. Así que Él es el especialista y va a salvar a su pueblo y lo va a salvar de sus pecados. Y como yo soy su pueblo, lo que yo necesito es salvarme de mis pecados. Pero ¿quién lo puede hacer? El especialista. Pero el especialista no es la iglesia. El especialista no es un hombre mortal y pecador como yo, o como usted, o como el que está sentado en Roma. El especialista no tiene que ver con las buenas costumbres, los buenos hábitos o las buenas obras. Para salvarme, a mí que soy su pueblo, lo que necesito es al especialista. Este Jesús es el que salva de los pecados. Su promesa es salvarme de mis pecados. No es hacerme rico, no es hacerme popular, no es salvarme para vivir una vida tranquila y pacífica, sino para rescatarme del mal más grande que pesaba sobre mi alma. Aquel que me llevaba a la condenación eterna, aquel que me estorbaba para tener una comunión plena con Dios. Mis pecados, mis pecados. Pero cuando el Señor viene a salvarme de mi pecado, no solamente me salva de mi pecado, sino que además me salva para algo. No solamente me salva para librarme del pecado, sino me salva para algo. Y ese para algo tiene que ver con esta vida plena, con esta vida de devoción, con esta vida de adoración al Señor. Me salva para gozar de mi salvación. Me salva para que yo sepa que la esperanza que tengo en el cielo es estar con Él para siempre. Me salva para tener las herramientas correctas para combatir contra mi pecado. Me salva para que yo pueda hablarle a otros del amor de Cristo. Me salva para que yo sepa que no tengo condenación. El Señor me ha salvado porque yo soy su pueblo. Y el oficio y la tarea de Él era salvarme. ¿Tiene usted ahí el panorama completo del Evangelio? En el nombre de Jesús está implicado todo el Evangelio. Su oficio, Él salvará.
su alcance a su pueblo, su promesa de sus pecados. Este es el Evangelio. Para esto vino Cristo. Nosotros no sabemos a ciencia cierta exactamente el día en que nació. No discutiremos este asunto, pero sí hablamos de la verdad plena del Evangelio. El Salvador salva a su pueblo de sus pecados. Y en esta verdad está la esperanza de que nosotros hemos creído en el correcto. Porque Él nos llamó, porque Él nos convenció, porque Él aplicó su gracia que no pudimos resistir para llamarnos de tal manera eficaz para que vivamos para siempre en el gozo de su salvación. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra en este solo versículo está contenido todo el Evangelio. Porque en el nombre de Jesús nosotros sabemos que tenemos salvación porque somos tu pueblo. Y en ese mismo nombre de Jesús, poderoso, al final del tiempo se doblará todas las rodillas de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, porque podemos estudiar esto y que podemos tener la verdad absoluta de tu Evangelio en este versículo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos terminando, hermanos, esta breve, muy breve reflexión. Le invito para que siga conectado, no se pierda las actividades de nuestra iglesia de este fin de año, del 2021, y esperemos que el Señor siga alimentándonos a cada uno de nosotros. Yo le deseo las más ricas bendiciones del Señor y me despido de ustedes. Buenas noches, que el Señor les bendiga.